We can stand for prayer. Yeah, buddy. You good? The Ten Commandments. And the Most High spake all these words, saying, I am the Lord thy power, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy power, am jealous power, visiting the iniquity of the fathers upon the children, to the third and fourth generation that did them hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Thou shalt not take the name of the Lord thy power in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work, but the seventh day of the Sabbath for the Lord thy power. In it thou shalt not do any work. Thou, nor thy son, nor thy daughter, thy manservant, nor thy maidservant, nor thy cattle, nor thy strangers within thy gates. For in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy power giveth thee. Thou shalt not kill. Thou shalt not commit adultery. Thou shalt not steal. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor. Thou shalt not covet thy neighbor's house. Thou shalt not covet thy neighbor's wife, nor his manservant, nor his maidservant, nor his ox, nor his ass, nor anything that is thy neighbor's. In the name of Christ we give thanks. Amen. Amen. Psalm 133. Behold, how good and how pleasant is it for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head, that ran down upon the beard, even Aaron's beard, that went down to the skirts of his garments, as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion. For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. In Christ's name we pray and give thanks. Amen. Amen. Matthew 6. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our debts as we forgive our debtors. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. In Christ's name we all pray and give thanks. Amen. Amen. The two great commandments. And how shall I answer him? The first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. And the second is like, namely this, Thou shalt love thy neighbor as thyself. There is none other commandment greater than these. In Christ's name we all pray and give thanks. Amen. Amen. All right. The first question he asked. Okay. You do the same thing. Quiet, boy. Quiet. And listen. Time. Seriously. All right. Happy Sabbath, everyone. Praise. Sábado, mis hermanos. So we all know at evening, once the sun set, then we'll be getting into the new moon. All praises. Y damos gracias al Señor porque la tarde viene y entra la nueva luna, un nuevo mes. All right, so we'll get into the topic pertaining to honoring the Sabbath of God. Entonces en esta tarde queremos ir bajo el tema en honrar los sábados del Señor. All right, so let's go to 1 Maccabees, the first chapter. Vamos a Primera de Macabeos en el Apócrifo. And we'll start about the 41st verse, 1 Maccabees 41 in the Apocrypha, which this book called the Apocrypha could be found in the 1611 edition of the King James Version of the Bible. Y como siempre decimos, en Primera de Macabeos, capítulo 1, 41, lo que le llaman hoy apócrifo, sabemos de que ese es un término del hombre, pero lo que hemos de entender es de que la palabra y estas escrituras siempre han estado en la Biblia y lo podemos encontrar en la Biblia del oso, y hay diferentes otras Biblias también. Okay, so we're reading a part in the history where
Greeks ruled, or are considered Edomites according to the Bible. Entonces, en este tiempo podemos ver de que es cuando reinaban los griegos, hermanos. See, so the ancient Greeks, they had got the domination of the earth because we as the children of Israel, we went after other gods and we failed being worldly. Y en este tiempo es cuando los griegos tomaron el dominio de la tierra, porque el pueblo de Israel se hizo mundano, ¿verdad? Y se hizo como los gentiles, ¿verdad? Despreciando la alianza del Señor. See, so the Greeks promoted all type of idolatry, satanic feasts. They promoted idolatrous thoughts upon us, our children. You see, the Greeks were very wicked. Okay. Entonces los griegos a través de sus costumbres promovían, ¿verdad? Fiestas paganas, le promovían muchas cosas, idolatrías, fiestas, ¿verdad? Idólatras, fiestas de inmoralidad, y lo promovían al pueblo de Israel y también a los jóvenes, a los niños. Era un pueblo que era malvado, hermanos. So the spirit that was there was for us to conform, and they came with force and pressure. Y era un espíritu para que el pueblo de Israel se conformase, y venían con fuerza, ¿verdad? Y invasión, hermanos. So we gotta pay attention, Israel, because the same spirit is on this earth now, with the so-called European is coming with force and pressure. Y debemos poner atención porque ese mismo espíritu, ¿verdad?, que se movía en ese tiempo de los griegos, ahora se sigue moviendo a través de los mismos europeos y vienen con fuerza y poder, hermanos, con hierro, dominando la tierra aún en estos días. So let us ask ourselves, who was allowing, as we read, who was allowing these Greeks to come with the force and pressure towards Israel, towards the world? Y los debemos de preguntar, ¿quién es el que dejaba, verdad, de que esos griegos pudiesen venir con esta fuerza a dominar el mundo? ¿Quién es el que lo permitía? Isaac. The Most High to Christ allowing it. We read that in Daniel chapter 4. Right. El Dios Altísimo en Cristo, ¿verdad?, lo permitían, hermanos. So who's really in control? Entonces la pregunta, ¿quién es el que de veras, aunque los reyes están en la tierra, quién es el que de veras está en control? So what we see in the day is nothing new when we come to the scriptures and read our history. Entonces lo que miramos hoy en día, los eventos que suceden, no es algo nuevo cuando podemos meditar en las escrituras. So this first Maccabees 1 and 41, remember, during this time, like now, this will be a trial of Israel's faith. Entonces debemos ver que esto que sucedía, así como hoy, en estos tiempos, era una prueba para ver en cómo iba a estar la fe del pueblo de Israel. Era una tribulación. And when Israel's faith was being tried, many Israelites conformed because their heart was really about conformity. Y cuando el corazón de muchos del pueblo de Israel era probado, muchos se entregaban al conformismo porque su vida en verdad no quería representar la alianza y la fe, sino que se entregaban al mundo. But you had a remnant who wouldn't conform because they were already committed and resolved in keeping God's commandments. Pero había un remanente que se paraba firme y representaba la alianza del pacto del pueblo de Israel. Y siempre iban a representar, ¿verdad?, porque tenían fe y creían también aún en la resurrección, hermanos. And these brothers and sisters' faith would be shown on a what? High level from the rest of Israel. Y este remanente se podía expresar como una antorcha, ¿verdad?, que tenían fe a comparación de los otros que se conformaban al estilo de los griegos. So we're going to be tried. Entonces aquí todos, hermanos, hemos de ser probados en nuestra fe.
us single brothers, single sisters, brothers with families, they children. So you don't want to promote worldliness in that home. Okay? Todos los jóvenes, los casados, los recién casados, toda alma ha de ser probada, hermanos. Entonces en nuestros hogares no debemos promover ninguna mundalidad, hermanos. So at First Maccabees, all praises 141. Let's do it. Primera Macabeos 1, versículo 41. It says, moreover, King Antiochus wrote to his whole kingdom that all should be one people. You see? Y dice, y el rey, dice, promulgó un decreto ordenando que todos sus súbditos constituyeran en un solo pueblo. ¿Ves? See that? So in other words, King Antiochus, this Edomite, a Greek, he was saying that, look, the whole world need to become one people, Greeks. Entonces este Antioquio Epífanes, podemos ver de que daba un decreto que decía todos quería que todo el mundo fuese en un solo orden mundial como los griegos. So what's the agenda behind all becoming one people? Read on. ¿Y cuál es la agenda de que todos sean un solo pueblo? Mira lo que dice. And everyone should leave his law. See, everyone should leave their laws to follow whose laws now? Customs. The Greek customs. Y que cada cual abandonara sus propias costumbres o las leyes del Señor. ¿Para qué? Para entregarse a las costumbres de los griegos. So all the heathen agreed. So of course, all the other heathen, the nations going to be in agreement with following heathenistic customs because they are idolaters themselves. Y todas las demás naciones obedecieron el decreto del rey. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ese estilo de vida y les eran del mundo a través de la codicia y de las costumbres de los griegos. It says, according to the commandment of the king. Según él, ¿verdad? Como dice que obedecieron el decreto del rey. Yea, many also. Say, yea, many, but not all Israel, but many of Israel. Of the Israelites consented to his religion and sacrificed unto idols. So why would many of these Israelites be so keen or to be so ready to go and serve Zeus and Bacchus, these idols like that? Y dice, incluso muchos israelitas adoptaron la religión del rey, ofreciendo sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. Entonces, ¿por qué muchos de estos, ¿verdad?, israelitas renegados fácilmente se entregaron para ofrecer sacrificios a Bacchus y a Zeus y a todos estos dioses de los griegos? Because they willing to serve devils. So why are they so willing to go away from the Most High like that? Because their heart is already worldly, idolatrous. Entonces, ¿por qué fácil querían seguir a los demonios? Porque su corazón y su alma ya estaba entregada al mundo, hermanos. Fácilmente el conformismo, la mundalidad. See? So that pressure came. That was the Lord's doing. Bringing the pressure. Because pressure do what? Bust pipes. The adversity hit. Then the true colors started to show. Oh, some more worldliness. Here you go. It's coming out. Entonces, mientras la fuerza y el adversario venía y la prueba, ¿verdad?, cuando se atravesaban ese adversario, podemos ver de que el pueblo comenzaba a ver y se comenzaba a ver en el pueblo de Israel quiénes eran los que eran de la fe y los que eran del mundo. It says, and profaned the Sabbath. And profane the Sabbath. Y profanaron el sábado, dice. To show you the Greeks was against us keeping God's Sabbath day. So therefore, you had many Israelites willing to buy and sell and cook on the Sabbath and do all this other foolishness, like Israel during the day, with no pressure. They willing to have cookouts on the Sabbath, willingly sell idolaters breakdowns for $200 on a God's Sabbath day.
set up tables on God's Sabbath day. He's just naming a few things. Entonces podemos ver de que los griegos, especialmente con los decretos del rey, ¿verdad?, iban en contra del sábado y los días de reposo del Señor, hermanos. ¿Verdad? Y los que eran bajo el conformismo, ¿verdad?, era lo que fácilmente en el mundo, ¿verdad?, comenzaban a apartarse de la alianza del Señor y quebrantar el sábado, así como hoy también, aunque tal vez no hay fuerza en esta nación, ¿verdad?, y al adversario, pero fácilmente gente comienza a cocinar, a romper el día de reposo, ¿verdad?, a trabajar. Eso es triste, hermano. So let's jump down to verse 50. Saltemos al verso 50. And whosoever would not do according to the commandment of the king, he said he should die. You see the pressure? Y cualquiera que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. ¿Ves esa presión que le daban al pueblo? So let's take a thought and look into this. Entonces pensemos y meditemos en esto. Say that edict, that decree came today, where the keeping of the Sabbath day would be what this man, this so-called European, said, no, we catch any Israelite keeping that Sabbath, they're gonna die. Entonces meditemos que si ahora pasara un decreto que el que guardase el día de reposo, si lo, ¿verdad?, cogieran que estuviese guardando el reposo, Would have before, in our spirit, wasn't really about keeping the Sabbath day. que si que antes de ese decreto fuese puesto, tú ya en tu alma, en verdad no te importaba el día de reposo. ¿Qué crees que ha de suceder con esa persona? What about many times we've been leaning on our own understanding when it comes to the Sabbath day. So since now that pressure comes, you know what? God will understand if I do this, and that, because I don't want to die. I got children. Que si ahora, y que también si tuvieses tu propio entendimiento de guardar el día de reposo, y cuando viniese la presión tú dices, oh, pues yo creo que el Señor entendiese, yo tengo hijos y no guardo el día de reposo. ¿Tú crees que el Señor le interesaría eso? I don't want to see them die. I got a wife. Pero dijese, yo no quiero que mis hijos se mueran y que mi esposa se muera. No, yo voy a quebrantar el día de reposo. Would that brother or sister, whoever possibly conform because death is at their door? ¿Tú crees que ese hermano que tiene su propio entendimiento y está recibiendo la presión, ¿verdad?, y que nunca de verdad te tomaba en serio el día de reposo cuando venga esa presión, ¿tú crees que se va a conformar al decreto del rey o de los presidentes de la tierra? There's something to look at. We read these scriptures, we read them again. But following God and His commandments as Israelites, can we die? Yes. Y por eso debemos meditar, hermanos, porque como el pueblo de Dios, el remanente y la iglesia de Cristo, y que guardamos el día de reposo porque Él es el Señor de día de reposo, puede venir presión del adversario y puede aún quizás amenazarnos con muerte. Sí, hermanos. But if that brother, sister, family was into the Sabbath day the whole time before the pressure came, wouldn't they stand strong? Yes, sir. Pero ese hermano que ha estado parado firme en la fe y que siempre, ¿verdad?, se recordaba de que el día del reposo representa el reino, y cuando venga la presión no se va a mantener firme en la roca, hermanos, que aunque le presente la muerte va a decir, no, yo voy a morir por la verdad, no por el conformismo. But what was their family against the whole time? Worldliness. They was against worldliness. Porque así como ese hombre, también la familia va a decir, yo estoy en contra del mundo, de la carnalidad. You see where this is going? But this
this was a difficult time for Israel. Porque este fue un tiempo difícil para el pueblo de Israel. See? So it go to show you the Most High turn up the heat. It's going to be a difficult time at this time. Okay, it's going to be a difficult time at this time. Just like I did it in the wilderness. But if Israel understand and believe, they know I'm in control. Y por eso debemos entender quién es el que tiene el control. Porque cuando el Señor deja que las cosas comiencen a suceder y las pruebas vengan, ¿verdad? Así como pasaban aquí entonces, y así que ha de pasar en los últimos días que estamos viviendo, si nos mantenemos firmes, vamos a ser inmovibles, hermanos. Mantengámonos en la fe, guardando y respetando la alianza del pacto, hermanos, que fue derramada a través de la sangre. So remember, Israel, these scriptures we've been getting for our courses over the years and been learning of the Most High, keeping feast days, all praises. We see that the Most High in Christ had the power to change events. Y por eso, hermanos, debemos estar agradecidos de las enseñanzas, de la palabra, del evangelio, de la gracia que está siendo manifestada sobre la faz de la tierra. Porque cuando vengan esos momentos que el Señor tiene el control de cambiar los eventos, We're going to read about it, okay? Go over a few scriptures. Brother, come with scriptures. Then we all praises. We fellowship in the Spirit. el Señor nos da el entendimiento, hermanos, ¿verdad? Y a través de las escrituras, que vamos a ser victoriosos. So let's go to 2 Maccabees 5. Vamos a 2 de Macabeos, capítulo 5. 2 Maccabees 5:21. Capítulo 5, versículo 21. So when Antiochus had carried out of the temple 1,800 talents, he departed in all haste unto Antiochia. See, so and to show you this Edomite here was a thief. Okay. It says, weaning in his pride, Is what? in his pride, Right. to make the land navigable and the sea passable by foot. See, that's how proud this Edomite was. You understand? To the point where he could make the land, change it to sea. You see, and to have the sea change to land. Oh, the Lord can only do that. Dice, Antiótico, después de llevarse del templo casi 60,000 kilos de plata, enseñando de que él era un ladrón, volvió rápidamente a Antioquía. Dice, pensando en medio de su orgullo, nos enseña el carácter de este hombre, hermanos, y su arrogancia. Dice que podría hacer que los barcos navegaran por tierra y que los hombres caminaran por el mar. Cuando solo Dios puede hacer eso, hermanos. Ese era el orgullo de este hombre. It says, such was the haughtiness of his mind. See, he thought he was God. Pensaba que era Dios, pero no lo era. And he left governors to vex the nation. See, he left governors to oppress our nation. At Jerusalem, Philip, for his country a Phrygian, and for manners more barbarous than he that set him there. So this Philip here was more wicked than Antiochus. Sin embargo, dejó, dice, comisarios encargados de hacer daño a los judíos. O sea, este hombre, a través de su arrogancia, dejaba a un hombre más malvado que él para oprimir al pueblo de Israel. Dice, en Jerusalén puso a Filipo, natural de Frigia, dice, de sentimientos más salvajes que el que lo había nombrado. Y'all see that? So the Lord is ultimately allowing all this to go down. Entonces el Señor permitía que todo esto aconteciese. And at Garzim, Andronicus, and besides Menelaus, Menelaus is a wicked Israelite. who worse than all the rest, bear in heavy hand over the citizens, Meaning over Israel. having a malicious mind against
his countrymen, the Jews. See that? En el monte Gerizim dejó a Andrónico y además de estos nombró a Menelao, que era un israelita, el peor de todos en cuanto a perseguir a sus conciudadanos. Era tal el odio que el rey sentía por los judíos. So it show you he was a Sambo, so to speak. Right? Entonces un hombre traidor. So you all always have in history, Israelite history, wicked Israelites and righteous Israelites. Entonces a través de la historia desde el principio siempre habían los hombres justos, pero también los hombres malvados. The righteous Israelites would always be for their people. Los hombres justos, ¿verdad?, siempre representaban el amor, ¿verdad?, y la patria para con sus hermanos. It says, he sent also that detestable ringleader Apollonius with an army of 22,000, commanding him to slay all those that were in their best age, Adults, and to sell the women and the younger sort. they had to sell those sisters of Israel and the younger sort, children. Y al llegar a Jerusalén, dice, Apolonio fingió tener intenciones pacíficas y esperó hasta el sagrado sábado, y aprovechándose de que los judíos estaban descansando, ordenó sus tropas hacer un desfile militar. So this is Apollonius right here, right? Entonces este era Apolonio, hermanos, Who coming to Jerusalem and pretending peace, See, he came to Jerusalem pretending to be peaceable. did forbear till the holy day, So he forbear to the what? the holy day The holy day of what? of the Sabbath. So what is the Sabbath? It's a holy day of God. Entonces dice aquí, porque me salté, dice, este Apolonio tenía la orden de degollar a todos los hombres adultos y de vender a las mujeres y a los niños. Al llegar a Jerusalén, Apolonio fingió tener intenciones, o sea, buenas, y esperó hasta el sagrado sábado. Entonces, ¿qué era el sábado? Era un día sagrado, hermanos. Y'all understand? ¿Entienden eso? So who instituted the Sabbath day? ¿Quién instituyó el día sábado, hermanos? You hear? Most High through Christ. Most High through Christ, right? El Dios Altísimo en Cristo Jesús. So Christ said to the Pharisees, the Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. In other words, man can't dictate what he want to do on the Sabbath, how he wants to keep the Sabbath, right? Because it's already set. Entonces, aún Cristo dio la enseñanza del día de reposo. El hombre no tiene autoridad sobre el día de reposo, lo que él puede hacer. O sea que el día de reposo fue creado, ¿verdad?, por el Señor, hermanos. And then what else did Christ say? That he's the Lord also of the Sabbath. What does he mean by that? ¿Y qué es lo que el Señor dijo también? Dice que Él era ¿qué? El Señor del día de reposo. ¿Qué significa eso? Because he's our Lord also. Porque Él es nuestro Señor también. Jesse. Like the first scripture we quoted, the Sabbath was made for man, meaning he made the Sabbath. Right? So it say he's the Lord of the Sabbath. He instituted the Sabbath. He instituted it. But he say the Lord, you're right, of the Sabbath. Because a lot of Pharisees say his disciples all that and himself broke the Sabbath. But they never did. So, Quan. So he's also the judge of the Sabbath, and since he instituted it, it's under his authority Right. and his discretion. Right. His authority. He's the authority over the Sabbath. O sea que Cristo, Él tiene la autoridad del día de reposo. Porque Él es el Señor, hermanos. El que lo instituyó. So what day is the Sabbath? Entonces, ¿qué día es el día de reposo? El día sábado. Quan. Friday sundown is Saturday sundown, which is the seventh day. There you go. El día séptimo. Has that changed? ¿Eso ha cambiado? Never. Nunca ha cambiado, hermanos. So how do we get in this world Sunday
what they call it God's Sabbath day. Entonces, ¿cómo ahora en el mundo se le dice que el día domingo es el día del Señor? ¿Quién inventó eso? Did Christ ever shift his authority? ¿Tú crees que Cristo iba a cambiar lo que ya había sido instituido? No, hermanos, No. nunca. You see? So when Israel be talking, the Sabbath day is every day for me. And this to see that's the pride. Entonces, cuando el hombre comienza a hablar a través del orgullo, decir, para mí todos los días es día de reposo, ese es orgullo, hermanos. When did your Lord Jesus Christ say the Sabbath was? ¿Cuándo es que tu Señor, el Señor Jesucristo, dijo que era el día de reposo? On the seventh day. That's right. So you take them to Christ, and more Christ. En el día séptimo, y por eso lo tienes que siempre predicar a Cristo, hermanos, You see? A little tidbit of that. porque Él es la manifestación. So let's check out this devil here, Entonces, mira a este demonio, hermanos, Apollonius. Apolonio. Reading on the bottom of verse 25, it says, when taking the Jews keeping holy day, he commanded his men to arm themselves. See that? So he forbeared. Like, okay, wait for these Israelites to do what? Keep the Sabbath. So I'll be able to get the husband, brothers, wives, and all their children. Because that's how we kept the Sabbath. Ain't that the scriptures? Right. And we always trained up our children in the way they should go. We didn't just let them do what they wanted to do. That is not the scriptures. That's not wisdom. We had to put the foot down. And the nations watched. Okay. Wait, they're going to be together on that Sabbath day. Entonces, mira la maldad del corazón de este Apolonio, hermanos. Dice, aprovechándose de que los judíos estaban descansando, o sea, guardando el día de reposo, ordenó a sus tropas hacer un desfile militar. O sea, a través de la maldad y su estrategia, dijo este hombre, yo sé que este pueblo va a estar unido con sus esposas, sus hijos, guardando el día de reposo. Vamos a desfilar y vamos a ver si podemos llevar y poder, ¿verdad?, tomar el control de toda esta gente. Porque los niños siempre eran instruidos, estaban ahí, ¿verdad?, siendo enseñados en el camino que debían de ir a través de la ley y de las escrituras y los mandamientos. No era que los niños iban a estar haciendo lo que se les antoja, hermanos. No, ellos estaban siendo enseñados como una familia. Y las naciones, ellos miraban esto y decían, están ahí juntos. Hay que traer el militar para llevarlos y tomarlos de un solo. Ese era el corazón de estos hombres impíos. It says, and so he slew all them that were gone to the celebrating of the Sabbath. You see? So now, that's why we said it's the devil. This man, through his armed forces, put many of us to death. Because we went to do what? Celebrate the Sabbath. Celebrate the Sabbath. So all praises. We coming from different places in them cars with a mind to do what on the Sabbath? Celebrate. All right. So when something's a celebration, how your spirit should be, Joyful. right? So how do you teach your children spirit how they should be? Okay. Just as though they were celebrating Christmas, all that, how would they be? Right. See? When it's something they want to do, they're excited, all this worldliness, and the parents, yeah, be happy for what? Listen, this is worldliness. Be proud of this. I got a degree, this. Kick that thing. So you got to show it to an employer or something like that. But ain't no, I'm going to celebrate with you, you know, for graduation and prom and what are you doing? You sacrificing your children, man. Being worldly. Entonces por eso decíamos que este hombre era un demonio. Dice, a todos los que salieron a ver el espectáculo, o sea, la gran solemnidad del día de reposo, hermanos, los hizo matar allí mismo, hermanos. Entonces este día sagrado que venían y lo guardaban, estos hombres, por eso decimos que eran demonios, porque cuando los vio dice que fue y los mató. Eso es lo que
el mundo, hermanos, ¿verdad? Piensa también de nosotros cuando guardamos el día de reposo. No, entonces los niños, ¿verdad?, eran instruidos para guardar el día de reposo. Así como nosotros cuando veníamos en los carros, veníamos gozosos para venir, ¿verdad? Veníamos de venir aquí con un espíritu de gozo, guardar el día de reposo, enseñarle a los niños, instruirlos en eso también. No como, ¿verdad?, en Navidad, ¿verdad?, ellos ahí contentos, pero aquí cuando vienen no van a estar contentos. No, de enseñarles, hermanos, la diferencia, ¿verdad?, para que ellos puedan entender, ¿verdad?, el ministerio, ¿verdad?, y el poder del significado del día de reposo. Entonces este hombre podemos ver de que vino y mató a todos los que estaban guardando, ¿verdad?, el día de reposo, el sábado. So what are we saying, Israel? So we can be clear. You watching your spirit. You got family. You watching their spirit, right? When it comes to God's feast day, Sabbaths, the keeping of the commandments, we checking the spirit behind things. That's how you deal with it. Entonces lo que queremos hacer entender es que debemos examinar nuestro espíritu, hermanos, el espíritu de nosotros mismos, el de nuestra esposa, de nuestros hijos, para ver cómo, ¿verdad?, están viniendo para el gran día del Señor. Y así es como podemos examinar y ir hacia adelante. ¿Cómo celebramos los sábados del Señor, hermanos? Debe de ser en gozo. All praises. So it says, and running through the city with weapons. They was running through the city, man, with weapons in their hands. Slew great multitudes. Slew great multitudes of our people. Y recorriendo con sus tropas la ciudad, dice, dio muerte a gran cantidad de gente. ¿Ves? Este hombre malvado mató a muchos hombres, mujeres y niños en el día de reposo, porque guardaban el día del Señor. But Judas Maccabeus, with 9 others, or thereabout, Right. Judas and Maccabeus with 9 others thereabouts. See, they escaped because it's not their time for them to die yet. Y'all understand? Right. Amen. So who controls death? See, we always got to deal with the source of things. Pero Judas Macabeo se reunió con sus 10 hombres más y se retiró al desierto, entendiendo de que no era el tiempo de que ellos muriesen, entendiendo también de que quién es el que controla la muerte, el Dios Altísimo, hermanos. it says, withdrew himself into the wilderness and lived in the mountains after the manner of beasts with his company, who fed on herbs continually. See that? So Judas and his company, they're in the wilderness. They could be like, is the Lord with us, man? We got to live in a wilderness like animals. This ain't right. Then they got to watch what plants they could eat, so they had to know what they could eat, right? You had to know the herbs, know what you can eat, right? En aquellas montañas vivió con sus compañeros como los animales salvajes, y para mantenerse ritualmente, dice, puros comían solamente hierbas. Entonces aquí podemos ver de que Macabeos, él pudo haber dicho, el Señor todavía está con nosotros, pero mira, el Señor le daba la sabiduría, y ahora aún en esos momentos de adversario, el Señor le decía que podían comer de esas hierbas. So why did they do this? ¿Para qué hacían esto? Let's read it. Aquí dice, It says, lest they should be partakers of the pollution. See, they didn't like the smog that was in the air. So they said, let's get out the smog and go to the wilderness, right? sí, y lo hacían para mantenerse puros y no se contaminasen, ¿verdad?, con las inmundicias de la ciudad pagana, de las costumbres de los griegos. So what would be the pollution? What can pollute Israel? Entonces, ¿qué es lo que puede contaminar al pueblo, a la iglesia? The question. The breaking of the Sabbath.
God's laws. breaking of the Sabbath, Cuando rompemos el día de reposo, eso nos contamina. breaking of God's laws, which is in one word, worldliness. Cuando rompemos las leyes del Señor, porque eso lo que se llama es mundalidad. Didn't Peter tell the church how the Lord bringing us out to escape the pollutions of the world? No, Pedro dijo que el Señor nos ha sacado y para escapar, ¿verdad? La corrupción, ¿verdad? Del mundo. So ask yourself, does Satan want us polluted? ¿Tú crees que Satán quiere que nosotros nos corrompamos? Sí. He want us polluted with worldliness. Él quiere que estemos corrompidos a través de la mundalidad. He want this heart right here polluted with indoctrination. Él quiere que este corazón en tu mente sea, ¿verdad?, corrompido a través de indoctrinación. O sea, doctrinas de demonios. That's what Satan wants for our children. Porque eso es lo que Satán quiere para la juventud y para nuestros niños. And it's sad to say some parents gonna fall right in line with it. Y lo triste que muchos, ¿verdad?, que están dormidos van a entrar en esa corrupción. Some are already doing it. Porque muchos ya están entrando y se están conformando, And they left Israel. ¿ya?, y se han ido al mundo. You see? So we have to be on guard. We have to make sure we're real sincere and serious about this truth that we just not a face. Y por eso debemos estar firmes y de veras representar que estamos parados firmes en este evangelio y que no solo somos de cara. For time's sake, 2 Maccabees 6, real quick, Capítulo 6 de 2 Macabeos, in 6. versículo 6. Yes, sir. It says, neither was it lawful for a man to keep Sabbath days or ancient You feasts. see that? So the Greeks had a law where we couldn't even keep God's Sabbath, nor new moons, right? Passover. So like today, we couldn't be putting this, what we doing today, on Facebook and YouTube. Because if we did, what you think would happen to all of us in here? See? That's how difficult it was at this time when the Lord was allowing this to go down. This was a trying of our faith. Dice, no se podía observar el sábado ni celebrar las fiestas tradicionales, ni siquiera declararse judío. Entonces en ese tiempo, el decreto que dio el rey era de que el pueblo de Israel no podía, era una ley, no podía celebrar el día de reposo. No podía, ¿verdad?, congregarse y felizmente, ¿verdad?, representar la alianza del Señor, porque si lo hacían, ¿verdad?, los llevaban a la muerte. Entonces podemos ver de que así como ahora que estamos aquí congregados y podemos ponerlos en las redes sociales y celebramos el día de reposo, si esta ley estuviera en plazo en estos días, obviamente no lo pudiésemos hacer, porque si no, ¿qué? Nos matarían. Esa era la condición del pueblo de Israel, de lo que está, el adversario que estaba, ¿verdad?, enfrentándose en esos días. It says, neither was it lawful for a man to keep Sabbath days or ancient feasts, or to profess himself at all to be a Jew. So could we profess that we were Israelites? Dice, ni siquiera declararse judíos, ni podían representar la alianza, lo que ellos eran. No. You couldn't even profess that. Ni podían profesar eso, hermanos. You understand? So we might have friends we may know past and all this other stuff, different things. He say, hey, you Israelite? No. Now what are we talking about? We're talking about your spirit. Because you come with, I'm a Christian, but then I'll show you what Israelite is also. But if we scared, they say, I'm an Israelite, you one too, then something is wrong with that. Entonces era tanto la persecución de que podía venir alguien y decirte, tú eres judío, eres israelita, pero todo dependía en el espíritu de la persona, hermanos, a donde no podía ni profesar, ¿verdad?,
¿verdad? La alianza y la religión de que representaban era un perseguimiento. Pero debemos entender el espíritu que habitaba en lo que ahora podemos decir, estamos representando, de veras somos esos cristianos o esos mesiánicos, hermanos, del Nazareno. Somos ese pueblo que si nos pregunta, ¿tú eres cristiano? ¿Tú eres un hijo de Dios? ¿Lo has de representar o vas a negarlo? Do y'all understand? Or know what we're saying? ¿Entienden lo que estamos diciendo? 'Cause you use wisdom depending on the case, right? But we scared to tell somebody on the street, yeah, I'm an Israelite, or this and that. There's something that's wrong with that. Sabemos que debemos usar la sabiduría cuando debemos de decir, pero cuando andamos en las calles o andamos en cualquier lugar, en cualquier lugar que nos encontramos, nos da miedo de profesar que somos cristianos mesiánicos, hermanos. Estamos siendo la luz en medio de las tinieblas. So, all of us that live godly in Christ, gonna what? Suffer persecution. It ain't no getting around it unless we want to be worldly, because the world love is on. Entonces todo el verdadero seguidor del Mesías, hermanos, va a ser perseguido. No importando, vamos a ser perseguidos. Pero los que no van a ser perseguidos son los que se conforman al mundo. You understand? ¿Entendéis eso? What we're reading, Israel, so we can truly understand, is that this can happen to us again. You don't know what tomorrow may bring, none of us. But this can happen. Are we prepared for something like this? Y la sabiduría y la atención y la alarma, hermanos, es que si esto sucediese mañana, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? Porque esto puede suceder otra vez. Nosotros no sabemos el día de mañana, qué es lo que espera, pero ¿estamos listos? But these are scriptures that we getting that build our faith, because faith cometh by what? Hearing, and hearing by the word of God. So pay attention, because anything can happen, and things change like that. Then it's, oh my God, what we gonna do? We've been living comfortable. Pero gracias al Señor y la manifestación del Evangelio y la esperanza de las Escrituras que tenemos, porque nos da el alivio y nos da la sabiduría, hermanos, para poder nosotros sobrepasar a donde Él nos cuida. Pero en esos días, porque cualquier cosa puede pasar, estamos listos. El Señor nos da las armas. Y como dice la Escritura, el oír, dice la fe viene por el oír. Y cuando oímos la manifestación, el Señor nos da las aras y las armas para que cuando las cosas vengan y la persecución venga al mundo, vamos a estar listos. Estamos listos, hermanos. So let's check this out right here. It says, 2 Maccabees 6 and 7. And in the day of the king's birth. In the day of the king's birth, Antiochus' birthday, right? Every month. Every month, meaning whatever day he was born, each month on that day he was born, They were brought by bitter constraint to eat of the sacrifices. see that? So the nations, they came with the customs of celebrating what? See, we didn't do that as a people. That's why there's no such thing to us as Christmas and Christ born on December 25th. That ain't even in here. They promoting the celebration of birthdays. That's the trick. Dice, a la fuerza la gente se veía obligada a comer de los animales que cada mes se ofrecían en sacrificio. Y dice, ¿para qué? Para celebrar el día del nacimiento del rey. Entonces, ¿quién eran los que celebraban los cumpleaños, hermanos? Eran las naciones. El pueblo de Israel nunca celebraba. Por eso
nosotros no celebramos cumpleaños, especialmente quienes los que promovían la Navidad o el día diciembre 25, las naciones, el paganismo, porque solo las naciones y los reyes de las otras naciones celebraban sus cumpleaños, hermanos. Todo eso es satanismo. Y'all see the pollution? ¿Ves la polución, hermanos? Because if we're taught that Jesus Christ celebrated his birthday, so we're going to celebrate his birthday, why can't we celebrate ours? Porque si ellos nos enseñan de que Cristo celebró su cumpleaños, ahí viene, ¿verdad?, el truco para engañarnos. Entonces, ¿cómo entonces nosotros no podemos celebrar nuestros cumpleaños? Esa es la decepción, hermanos. Todo eso es satanismo. So many Israelites got involved in this, right? Celebrating the birthdays, because remember they started going after the Greekish fashions. Entonces muchos israelitas renegados que se conformaron al mundo y al estilo de vida de los griegos, también comenzaban ahora a celebrar sus cumpleaños y los nacimientos de los reyes paganos. It says, and when the feast of Bacchus was kept, We know that's a satanic feast. the Jews were compelled to go in procession to Bacchus carrying ivy. Dice, cuando llegaba la fiesta del dios Baco, ¿verdad?, un demonio, hermanos, dios falso, se obligaba a la gente a tomar parte en la procesión con la cabeza coronada de ramas de hiedra. So jump down to 9. Saltemos al verso 9. And whoso would not conform themselves to the manners of the Gentiles should be put to death. You see? So now y'all see a definition, biblical definition of what conformity is. Entonces esta es una definición bíblica del conformismo. Dice, los que no aceptaban las costumbres griegas serían desgollados. So y'all see what conformity is? It's when an Israelite follows satanic customs of the world, following these nations. Es cuando el hombre sigue el conformismo, es cuando sigue las celebraciones al paganismo y conforme a toda la mundanalidad, ¿verdad? Eso es lo que representa el conformismo, hermanos. So, you clear? Yeah, I had a question on verse 7. In the beginning it says, and in the day of the king's birth every month. Was it meaning like every month, every year? Every month. So you have, let's say the king birthday was on, just give it a January 23rd. Okay. February 23rd, they celebrate. Okay. That's what March 23rd, Okay. here's another celebrate, because there's now sacrifices being offered. Okay. You see? Pretty much because he's the king at that time. Right. That's what the nations did. They celebrated birthdays. The Romans did it, the Egyptians did it. You don't find that in our custom. You see? Amen. Entonces esas eran las costumbres de los egipcios, de los griegos, los romanos, celebraban ¿verdad?, los días de nacimiento, todo dirigido hacia todo el ocultismo y la astrología, ¿verdad? Todo era paganismo, ¿verdad?, donde ofrecían sacrificios, hermanos. Y dice, aún hacían sacrificios humanos. Eso era lo tremendo de todo esto, hermanos. These Israelites don't conform. Put them to death. Y decía, si ellos no se quieren conformar, mátenlos, decían estos reyes malos. See? They knew about the resurrection. Pero estos hombres, este remanente, ellos conocían la resurrección. Let's read. It says, then might a man have seen the present misery. So this was a miserable time for us. Todo esto hacía prever la calamidad que se aproximaba. Entonces eran días de miseria, hermanos, que había en la tierra. Let's check it. For there were two women brought Two sisters brought. who had circumcised their See, children, they circumcised their sons. whom when they had openly
led round about the city, See, the Greeks led these sisters openly around about the city. the babes hanging at their breasts, they cast them down headlong from the wall. Y'all see that? See, when the sisters had to go through their children. Mira las hermanas que y el pueblo lo que tenía que pasar por celebrar el día de reposo. Así, por ejemplo, 2 mujeres fueron llevadas al tribunal por haber hecho circuncidar a sus hijos. Después de pasearlas públicamente por la ciudad con los niños colgados de los pechos, las arrojaron desde lo alto de la muralla. Read on. And others that had run together into caves nearby to keep the Sabbath day secretly. What did they do? These Israelites said, we go into the caves to do what? Keep the Sabbath day secret. Is that deep? Real deep. Y mira la fe de estos hombres, otros que se habían reunido en cavernas cercanas para celebrar a escondidas el sábado. Mira qué poderoso este remanente, hermanos. We're reading about their spirit. Estamos leyendo de su espíritu. When it comes to them doing what? Keeping God's Sabbath. See? Mira el espíritu de ellos para cuando venía el día de reposo. Mira cómo aún todavía lo guardaban, hermanos. It was difficult, Aunque era difícil, but they still said, the right said, we got to keep God's Sabbath day. pero los hombres justos decían, todavía hemos de guardar el día de reposo. Right now, thankfully, it ain't really difficult for us in the body of Christ to keep God's Sabbath day, fellowship, and feast days. So what will hold a brother and sister back now from fellowship? Entonces ahora sabemos de que no se las hace difícil, no hay restricciones para venir a congregarnos y guardar el día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que a un hermano que no tiene restricciones le hace, verdad, que miren poco el día de reposo y no lo guarden? See? We know ailments happen in different things. We're not talking about that. Sabemos de que hay personas que tienen, verdad, dolencias y de enfermedades que a veces no pueden venir todas las veces, entendemos eso. We're talking about in the sense where, I'll come do a cookout with brothers and sisters out of town, but on the Sabbath, I'm not on fellowship and learn the scriptures. Estamos hablando de que un día hacemos, ¿verdad? Hacemos una reunión y todos vienen para comer, pero en el día de reposo no vienen todos. So what usually be hindering us now? When we looking at this time and looking at what we got, all praises come together freely, what would hinder somebody? Entonces, ¿qué es lo que nos detiene hoy? Porque mira cómo ellos guardaban, en cuevas guardaban el día de reposo. Y mira cómo lo tenemos aquí. Tenemos aire acondicionado, tenemos sillas. Pero ¿qué es lo que nos detiene a nosotros a no guardar el día de reposo? See, some of us live far, so we ain't talking about that, but go ahead, brother. I'll say 2 things. Pride. Pride. And worldliness. Worldliness, En el manejo mundanalidad, orgullo, that's right. Forsaken to assemble. Forsaken to assemble. los que no quieren congregarse. Why? ¿Por qué? Covetousness. Okay, covetous, Codicia, Bitter envy. bitter envies, they grudging, envidias, iras, malicias. La carne, hermanos. they self-willed, they lean on their own understanding. Quieren basarse a sus propios pensamientos o entendimientos. You see? So there's many reasons. So we all have to look within ourselves like, what's really hindering me? Entonces hay muchas razones, pero debemos de examinarnos. ¿Qué es lo que nos está estorbando? Because look at your ancestor's spirit. Porque mira tus ancestros, mira su espíritu de estos judíos, hermanos. Aún a escondidas guardaban en cuevas el día de reposo. They knew the decree, but we're going to keep the Sabbath in the caves secretly, right? Right. Ellos conocían el decreto de muerte, que si los, ¿verdad?, los cogían celebrando el día de reposo los iban a matar, pero ellos se iban a las cavernas
Y mira, dice, celebraban a escondidas el sábado. It says, being discovered to Philip, Remember we read about him. were all burnt They together. got what? Burnt together. They got set on fire. Because they made a conscience. Now, listen to why they got all burnt together, though. Because we know they get new bodies. So, hey, what about you getting caught in a fire and all? We got the scriptures here. We don't deal with cremation and none of that either. But, how did this happen? They got burnt together. Because they made a conscience. Because they made a conscience. Where your conscience at? That's right. A conscience to do what? To help For themselves what purpose? for the honor of the most sacred day. See the spirit? Entonces podemos ver el espíritu porque dice, habiendo sido denunciados, o sea, la noticia llegó a Filipo, dice, fueron quemados juntos, pues por respeto al sábado, o sea, tomaron una decisión en la conciencia juntos, no quisieron defenderse por la ¿qué? Por la santidad del día de reposo. ¿Ves el espíritu de estos hombres? They were ready to keep the Sabbath day, even it came to death. Estaban listos para guardar el día de reposo, aunque ellos sabían de que los podían matar. So that's how we deal with it, Israel. Even in the homes. Hey, we gotta put some respect on this day. You know what it is? You know what time it is? All right. Entonces así debemos ser en nuestras casas, honrar, enseñar y tener ese espíritu y decirle a los niños, respeta el día de reposo, porque es un día de honor para la gloria del Señor. That's how we gotta look at it, Israel. We reading how our ancestors was. We reading the spirit. Y así debemos de ser. Mira a nuestros ancestros, mira su espíritu, hermanos. Y'all see? ¿Pueden ver eso? So this is beautiful. The Lord allowing us Amen. to come together, keep His holy days like this. We supposed to be all praises and thankful because it don't have to be this way. Entonces esto es bello, hermanos, que podemos congregarnos, estar juntos aquí, poder vernos, tener luz, poder leer este libro sagrado, hermanos, de poder celebrar el día de reposo. So just think if we really don't truly inside want to be here, and the Sabbaths and new moons, all that's a drag. What about when that pressure comes, man? What you think gonna happen? You gonna fall? Porque si es nuestro espíritu, para nosotros se nos hace difícil y se nos hace pesado guardar el día de reposo y se nos hace gravoso. ¿Cómo crees que va a pasar cuando venga la presión de las naciones que quieran perseguir a la iglesia? Fácilmente esa persona se va a entregar a ese conformismo y va a andar, ¿verdad?, siguiendo a la bestia. Right? Because the spirit was never right in the first place. Porque el espíritu nunca estuvo listo en el primer lugar. So all of us supposed to be in here for the Most High in Christ, but we reverence the commandments. It's not, well, I'm only here, Sabaria here. And that's my boy since we was 2. I'm here. I met my wife, this sister here, and she was hitting me with some scriptures, and I'm just showing how long that lasts. Entonces debemos estar aquí con reverencia, con gratitud y gozo, hermanos. No solo venir porque mi hermano está aquí o porque aquí conociste a tu esposa. No, hermanos, venir aquí con un espíritu preparado, con gozo y alegría por la gracia y la misericordia, la salvación, que podemos celebrar la luna nueva, el día de reposo. So I got one last scripture. It's in 2 Maccabees 8. Vamos al capítulo 8 del mismo libro, 2 Macabeos capítulo 8, 12. versículo 12. So I say one last scripture is like 12 and 13, and then we jump in. There's like 4 there in this chapter. Can you repeat
2 Maccabees 8, no problem, and 12. Who was that? Oh, that was you, Z? No, I'm part of that. You meditate? Get deep. Okay, that's all praises. 2 Maccabees 8:12. Right. Now when word was brought unto Judas of Nicanor's coming, and he had imparted unto those that were with him that the army was at hand. See, so certain Israelites got news that, okay, Nicanor is coming. A Judas le llegó la noticia del avance de Nicanor e hizo saber a sus hombres que el ejército enemigo estaba cerca. Entonces decía Judas, el enemigo está cerca. They that were fearful. They that were what? Fearful. Fearful. So these Israelites, they got the news. Nicanor's coming. They scared. And distrusted the justice of God. So what did it mean? They distrusted the justice of God. Didn't believe in faith. Hmm? They had faith. Right. They didn't have faith in what? That's all. That the Most High is the one in control of events. You see? Entonces los cobardes y los que desconfiaban de la justicia de Dios, o sea, los que no tenían fe y no creían en el poder de Dios que los podía de libertar, a estos que estaban con Judas, It says fled See, they cut out. huyeron, ¿ves? Tuvieron miedo and conveyed themselves away. See, they cut out and hid. y se refugiaron en otro lugar. So verse 21. Verso 21. Thus, when he had made them bold with these words. See, that's Judas. He knew how to exhortate the Israelites that stayed. He made them bold with the words of God. It says, and ready to die for the laws and the country, he divided his army into 4 parts. Después de haberlos animado con sus palabras, les dio ánimo. Dice, y de hacer que estuvieran preparados a morir por las leyes y la patria, repartió su ejército en 4 divisiones. And joined with himself his own brethren, leaders of each band. Leaders of who? Each band. Each band, it mean his own blood brothers was with him. They were leaders, each part of those bands, the 4 parts. To wit, Simon and Joseph and Jonathan, giving each one 1,500 men. See that? Al frente de cada división, que eran 4, puso a uno de sus hermanos. O sea, dividió, ¿verdad? En esa división y puso a sus hermanos de sangre, Simón, José y Jonatán, dice, asignando a cada uno 1,500 hombres. So to show you, Judas and his brother were no joke in Israel. Entonces nos enseña que Judas y sus hermanos eran una potencia en el pueblo de Israel. See, this your people, Israel. These were straight leaders. They couldn't have fear. Estos hombres eran verdaderos líderes que no tenían temor, hermanos. Like the ones, we talking about the fear like the ones who said, we out of here. You can't be a leader like that, man. Y no eran cobardes como esos que dijeron, vámonos de aquí, y vieron y fueron a refugiarse. No, Judas y sus hermanos no eran así. You see, a true leader in Israel is faithful. They believe in God's word. They stand for God's laws and for the people. Un verdadero líder de Dios, ¿verdad? Representa el poderío del que le ha llamado, ¿verdad? Y representa las leyes del Dios viviente, ¿verdad? Y es para con sus hermanos. Read on. Also, he appointed Eleazar to read the holy book. That's right. That's what we read. And when he had given them this watchword, the help of God. The what? The help of God. That's the watchword. Himself leading the first band, he joined battle with Nicanor. Cold. Luego ordenó a Azarías que leyera el libro sagrado. Este es el libro que tenemos, las sagradas escrituras, hermano, la Biblia. Dice, y habiéndolas dado como en contraseña las palabras, Dios nos ayuda,
tomó el mando de la primera división y atacó a Nicanor. ¿Ves qué poderoso? It says, and by the help of the Almighty. Okay, so what that show you, Israel, that the Most High fights our battles if we remain faithful. El Todopoderoso luchó a favor de ellos. Entonces nos enseña que cuando nos mantenemos fieles, el Señor lucha con nosotros, aún en los últimos días. Because what was the watchword? Help of God. The help of God. So as they go into war, whose presence is there? Entonces mientras ellos iban a la guerra, God. ¿quién estaba allí luchando por ellos? El Todopoderoso. That's right. What you think God gonna do? Use these vessels to get busy. Entonces, ¿qué crees que el Señor va a hacer? Usar estos vasos para hacer su voluntad. Because at this time, the Lord allowed us to use the sword. Porque en esos tiempos el Señor dejaba que, ¿verdad?, unos pudiesen usar la espada. At other times, we came out of Egypt, the Lord said, no, just walk. En otros tiempos, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no tuvieron que usar nada. Eso lo hizo, solo cruzan el Mar Rojo. So what we learning from this? The Lord fights our battle. We just got to stay faithful. That's what we're learning. It's our history. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere que entendamos? Que entendamos de que el Señor pelea por nosotros y nosotros debemos mantenernos fieles. Esta es nuestra historia, hermanos. Read on. It says, and by the help of the Almighty, they slew above 9,000 of their enemies, and wounded and maimed the most part of Nicanor's host. Right. So what was the Most High through these holy men and vessels having them do? Stick a Edomite right here in the side, guts falling out. Then here's another Israelite, chopping off this arm, this leg coming off. Right? Is that what's happening? That's what's happening. How do we know? Names. What did it say? They slew above 9,000. Okay. Wounded. Wounded and what? Maimed. What's maimed? Jesse. Cut off body part. That's right. So when you go to war and the spirit ain't there, you see an arm get chopped out, you throwing up, popping, I'm out of here, fainting. That ain't happening with these brothers, right? The Lord fight our battles. Entonces el Señor peleó la batalla. Dice, el Todopoderoso luchó a favor de ellos. Y dice, y mataron a más de 9,000 enemigos. Y mutilaron, o sea, cortaron miembros de la parte con la espada. Y hirieron la mayor parte del ejército de Nicanor. Entonces podemos ver de que el Señor peleó la batalla. Y iba con estos hombres que no tenían miedo, que no tenían temor, que cuando miraban que las partes de los cuerpos salían volando, no iban con un espíritu con miedo, que cuando miraban eso iban a vomitar o iban a tener miedo. No, hermanos, ellos iban fuertes con el espíritu de lo alto y el Señor iba peleando por ellos. Y derribaron a 9,000 enemigos, enseñándolos que el Señor pelea nuestras batallas. Do you think these nations, the elites, all that, they want us to know this information? ¿Tú crees que estos élites y estas naciones quieren que nosotros sepamos esta información, hermanos? Ellos no quieren que sepamos esta verdad. Pero el Señor ha de destruir también a nuestros enemigos un día. See, so let's read. It says, and so put all to flight, Yeah, so them they start booking. and took their money that came to buy them. You see that? So here the nations, these Greeks, they came to what? Buy us. And sell us off into captivity, right? Right. But what happened? By them. Give me this money. Who changed the event? See? Entonces, mientras estos griegos venían para venir a llevar a comprar el pueblo de Israel y llevar los esclavos, dice, a todos los obligaron a ir. Y además dice, se apoderaron del dinero de los que habían venido a comprarlos. O sea, vieron el dinero y se lo quitaron. ¿Ves el poder del Señor? La libertad que trajo a su pueblo aquí. It says, and pursued them far. See, we was chasing them far.
You see that? The ones that didn't get slew, they booking, we behind them. Far. Después de haberlos perseguido un buen trecho, o sea que los persiguieron bien lejos, hermanos, para que ninguno se escapase. But lacking time, But lacking time, they returned. see, why did they stop? Wait a minute. Wait a minute. Wouldn't it be more important to go get our enemies that's got filled with malice? No. They right before our eyes. Let's see why they stopped. Pero se tuvieron que regresar porque se hacía tarde. Entonces ahí donde debemos decir, ¿por qué pararon? ¿No era mejor que los siguieran hasta matar de un solo a todos los enemigos? Pero había una razón por qué se detuvieron. Mira, aquí te va a decir, el 26. ¿Por qué se pararon y se regresaron? For it was the day before the Sabbath, Dice, porque era la víspera del sábado. and therefore they would no longer pursue them. Y por esta causa no siguieron persiguiéndolos. So what was more important to these Israelites? Entonces, ¿qué era más importante para Judas y estos hombres? You care? Keep the Most High Sabbath. See? Guardar el día de reposo, el sábado del Señor. Por eso se regresaron. So what's the message? Entonces, ¿cuál es el mensaje? You better keep the Sabbath in the right spirit. The honor the Sabbath. That's what it's about, man. You know. Honrar el sábado, hermanos. De eso se trata. See, this is spiritual. Esto es espiritual, hermanos. And that's how we gotta see it. Y así es como lo debemos mirar. You see? Man, this truth is spiritual. You know what? I got a family. I gotta deal with this. Let me stay trucking in the spirit. Praying for one another. I see the Lord. You do fight our battles. We're getting all the information together. El Señor nos está dando la información. Nos toca, ¿verdad?, orar, seguir creyendo, seguir manteniéndonos firmes en la fe hasta el final. ¿Verdad? El Señor pelea nuestras batallas. Él está con nosotros. Él es el que abre las puertas. Esto es espiritual, hermanos. See how they was about preparing for the Sabbath? ¿Ves cómo se preparaban para entrar el día de reposo? You see? Sabbath was serious, man. All God's feast days. El sábado era serio, hermanos. Todos los días del Señor. While we try, let's say, but we try to get here on time, things happen. But we want, hey, let's go. We'll be with the saints. Por eso tratamos de siempre estar aquí a tiempo. Hay cosas que pasan, pero estar aquí juntos con los santos, hermanos. This is why we be saying things like this in the spirit, because we know it's written. You see, and the Lord put us where we have to be responsible, all of us, you know, souls on the line. So this information have to come out to exhort us to be mindful, right? Entonces la información es para la exhortación, para que estemos despiertos, para que estemos avivados a través del poder de la manifestación del que el Señor quiere, hermanos. Que nos examinemos y podamos venir al entendimiento de la honra y el privilegio de poder ser parte del reino y de participar en los días y los días sábados, los días reposos del Señor. And we also be mindful when we pray. Scriptures say that we to lift up holy hands everywhere without what? Wrath. Meaning we can't be having malice towards each other and praying against each other. And what? Without Doubting. We're not supposed to be up here double-minded. So the scriptures go out. We already prayed. Say, Lord, you with us. We double-minded. It's susceptible to falling. You see? Por eso cuando levantamos nuestras manos, lo hacemos sin dudar, porque cuando estamos dudando, es fácil, hermanos, de que ahí es cuando viene la caída. No podemos dudar, sino confiando, siempre cuando oramos, levantamos nuestras manos y entendemos que a través de la fe y la confianza de ese Todopoderoso, Él seguirá peleando con nosotros hasta el fin de los días. No, just a question.
not really a question. I kind of just wanted to point out, Okay. when you read about how they were chasing the Edomites and they stopped because it was Sabbath, it seems to me like there was a spirit that stopped them, because when you're at war, you got adrenaline rushing, you want to get your enemy. Right. Yeah, they still contain themselves and say, you know what, let's stop, let them go. Right. But we'll catch them another time. Right. Why? Because it was the day before the Sabbath. So what was more important? Yep. That's where our mind should be. What's more important to us? What do we put first? Is it the commandments or worldliness? Entonces, así como estos hombres que se detenieron, ¿verdad? Aunque, como dijo el hermano, la adrenalina y todos estaban listos para vencer a todos los enemigos, pero el espíritu y su corazón dijo, para nosotros es más importante guardar el día de reposo. Así también debe de ser nuestra mente, lo primordial, ¿verdad? ¿Somos de los mandamientos o somos los del mundo? ¿Qué es lo que representa más dentro de nosotros? Entonces debemos nosotros también tener ese mismo corazón y espíritu. Real quick, go to Amos 8 and 5. Vamos a Amos, capítulo 8. This is Amos chapter 8, verse 5. Saying, when will the new moon be gone, that we may sell corn? And the Sabbath, that we may set forth wheat, making the ephah small and the shekel great, and falsifying the balances by deceit. Amos 8:5, diciendo, ¿cuándo pasará el mes, o el nuevo mes, o la nueva luna, y venderemos el trigo, y la semana, y abriremos los graneros del pan, y echaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza? So what's going on real quick, what's going on in verse 5? Entonces, ¿qué era lo que sucedía, o lo que el Señor sabía lo que estaba haciendo el pueblo en este verso? Charlie. Basically, it's the wrong spirit. Your mind is not focused on keeping the new moon or the Sabbath at all. They're in the wrong spirit. Estaban en el espíritu equivocado y no estaban en la forma de que se debía de presentar un hombre que es justo en el honor del día de la nueva luna o aún el día de reposo. Right. So are they keeping the Sabbath? No. They are. Are they? They may be there, but their mind is not there. But are they keeping the Sabbath? ¿Estaban guardando el sábado? Yes. Yeah, they're keeping the Sabbath. Guardaban el sábado, físicamente estaban ahí, But like you just brought out through the Spirit, their minds aren't into the Sabbath. pero sus mentes no estaban, o sea, su corazón en sinceridad y en verdad no estaba ahí. They saw the Sabbath as a burden. Ellos miraban el sábado como agravo. Why? ¿Por qué? Because they couldn't do what they wanted to do. Porque no podían hacer lo que a ellos se les antojaba. See, so like we're going over all the commandments are spiritual. Como estamos leyendo, todos los mandamientos son espirituales. Why do we keep the Sabbath? ¿Por qué guardamos el sábado? Jesse. Because we want to have a willing heart to serve the Lord. Okay. Because it's a commandment to keep the Sabbath, and we want to be here. Because we're supposed to love the Most High with all our heart, mind, and soul. That's the point right there. Porque Cristo dijo, debemos amar al Padre con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestra fuerza. They kept the commandment, right? Porque ellos guardaban el mandamiento, But were they really serving the Lord? pero en verdad estaban sirviendo al Señor.
See, we keep No. it. Why are we keeping the Sabbath? Why are we coming together on a new moon? Why are we loving our neighbors ourselves? Why do we keep the Passover? ¿Por qué amamos a nuestro prójimo? ¿Por qué guardamos las fiestas solemnes, la Pascua? ¿Por qué hacemos todo eso? Because we're doing it out of what spirit? Porque lo estamos haciendo a través de qué espíritu. It's love. Es a través del amor. We can be here, Podemos estar aquí. but like we've been going over. Remember in Maccabees it said, why did they go in the caves to keep the Sabbath? Porque, ¿por qué los hermanos fueron a las cuevas a guardar el sábado? Yes. Honor the Most High with its own ways. Huh? Their conscience. They had a mind to serve God. Tenían una conciencia o una mente para servir al Dios viviente. If they in the cave just doing this, waiting for the sun to go down, Porque si ellos hubieran solo estado allí en las cuevas y esperando que el sol bajase, are you serving God? No. ellos en verdad estaban sirviendo a Dios. No, hermano. Heart ain't there. The commandments are spiritual. Los mandamientos son espirituales, hermanos. If a brother likes another brother's wife and he's like, I'm not going to sleep with her, is he keeping the commandment of not committing adultery? If a brother is lusting after another brother's wife and he's like, I'm not going to mess with her because that's adultery, is he keeping that commandment? No, because he's lusting. Committed adultery in his heart. He's physically keeping it. But inwardly, what is he doing? Committed adultery. Because the commandment is what? Spiritual. Christ brought the commandments to a spiritual level. He said, okay. Because he knew the scribes and Pharisees' hearts. Y'all lusting after other people's wives, but you staying back. He said, I'm gonna take you to another level. If you thinking about doing that, guess what you're doing now? Now you still breaking the commandment. Entonces lo que hemos de entender de que Cristo, cuando vino a establecer el verdadero entendimiento de la ley, Él lo traía al nivel espiritual. Porque el mandamiento decía, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. ¿Verdad? Porque los fariseos, ellos codiciaban a las mujeres de su prójimo, pero obviamente físicamente no lo hacían, pero que en su alma. Y por eso Cristo lo llevó a un nivel más espiritual. Él dice, el que le da codicia ahora, ¿verdad?, a la esposa o la mujer de su prójimo, dice, ya pecó en su corazón. Porque es espiritual, los mandamientos son espirituales, hermano. Even when our forefathers met the Most High in Mount Horeb or Mount Sinai, Entonces, aun cuando nuestros ancestros o el pueblo de Israel, ¿verdad?, pudo tener el encuentro con el Dios Altísimo en el monte Horeb, en Sinaí, he was telling Israel the commandments are spiritual. le decía al pueblo, los mandamientos son espirituales. He says, visiting the what? Of the fathers upon the children to the third and fourth generation, right? Dice que visitaba, ¿verdad?, lo que los padres no enseñaban a sus hijos de la primera y segunda y tercera generación. Of them that what? That hate him. See? De los que odian a él. And then it says, and showing mercy. 1,000 of them that what? That what? Love me. See how we we put keep before? That love me. And what? See how it goes? Y que da misericordia a esos de los que le aman y guardan sus mandamientos. I could grow a beard. I can have ribbon of blue and fringe. And have hatred for God. Porque muchos pueden tener barba larga, franja y cordón azul, pero tener odio hacia Dios. And hatred for my brothers and Y sisters. tener odio en contra de tus propios hermanos. See? So, the commandments are not, that's why we always talk about the commandments are not about works. It's not your works that's going to do it for you. That has never been about works. It's always been about what? Christ, the Spirit. He wants us to get into the spirit of commandments, because what's the real Sabbath about? About that rest in Hebrews 4. Entonces lo que el Señor no era tanto de las obras físicas que podíamos hacer. Lo que el Señor quería era que a través del Espíritu, ¿verdad?, pudiésemos, ¿verdad?, venir, ¿verdad?, y a través del Espíritu y la fe
ahora podían venir las obras. It's about what? The rest. What is the rest? The rest from all our labor. What does that mean? Someone in the kingdom. The Sabbath is a reflection of what? The kingdom of God. That's why we're keeping it. Porque el sábado representa el reino de los cielos. Porque el salmista dijo todavía que quedaba un día de reposo, hermanos. Y por eso entramos, porque todavía queda un día de reposo. That's why he told Israel in Numbers 14, they're not entering into the land. He's not talking about, at the time he's saying land of Canaan, but what did David say? Surely they shall not enter into what? My rest. My rest. Not going to the kingdom. Y por eso el salmista dijo, en verdad no entrarán, ¿verdad?, a mi reposo. Porque en Números puedes ver de que muchos del pueblo de Israel, porque no tenían fe, no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Pero lo que el salmista hablaba, está hablando del reino, hermanos. So remember, like we've been going over, the Sabbath is about the spirit of it. Entonces el sábado se trata a través del espíritu, hermanos. See? Because even when you read Maccabees, what was theirs? They was into their mind, they had a mind to serve God in the spirit. Right? Porque en el Macabeos vimos en cómo ellos tenían su mente para servir en el espíritu. Did they make a conscious decision that they need, if he come on what? What day? So, We gonna do what? like that. We gotta fight back. Aún después en ese mismo espíritu, la próxima vez si vienen y nos atacan en el día de reposo, hoy sí vamos a pelear. So they do, all right, you know what, we gotta fight back to preserve Israel because we gonna be put to death. But their whole mind and spirit was into what? Serving God. That's all they was focused on. Pero era para preservar a la nación, pero siempre su enfoque siempre era de qué? De servir al Señor en espíritu y en verdad. No matter what was happening. We go into battle, oh, hold on. They're not, like the brother brought out, we're not worried about pursuing this cat. Guess what? Sabbath. Sabbath's coming up. That's a what? That's the spirit. That's the spirit. That's his mind. That's the mind. That's the spirit telling them. Stop pursuing this cat, man. Let's go. We got to go serve and celebrate the Sabbath and worship the Lord. Y por eso vimos el ejemplo de los que el Señor pudo derrotar a sus enemigos y mataron a muchos, pero cuando llegaba el día, la víspera del sábado, dijo, mejor vámonos, hay que prepararnos, porque el Señor ya les había dado la victoria. Because we don't want to have the spirit of, oh, if I do this, God's going to kill me. I don't do this, God is going to put me to death. Y obviamente no debemos tener ese espíritu de decir, oh, si no hago esto, el Señor me va a matar ahora. That ever stopped Israel from breaking the Sabbath? Porque tú crees que eso paraba al pueblo de Israel de no guardar el día de reposo. Ellos todavía no lo guardaban. Still broke the Sabbath. Todavía lo quebrantaban. So what is he teaching? Entonces, ¿qué es lo que está enseñando? Spiritual. Que es espiritual, hermanos, en la mente. And once we're into the spirit, guess what? Y cuando ya estás en el espíritu, Sabbath is easy. It's not. It's part of. It's a part of your conscience now. ahora es parte de tu conciencia, es parte de ti, es parte del reino, hermanos. We're on autopilot. You're on remote now. Vas a estar listo, firme. Some of us drive up here and don't even realize how we ain't even paying attention to the lights. Car just going. The next thing you know, you pull up in the driveway like. You're not thinking, oh, I gotta. No, it's a part of who you are. Así como muchos llegamos aquí, en vez de ni nos damos cuenta cómo llegamos, pero mira, llegamos aquí. So that's it. Eyes on. Here's another good example too. Isaiah chapter 1. He said, remember the Lord said, I hate your feast days and the Sabbaths. And what were they doing? They was coming to the Sabbath. They was keeping the Sabbath. They showed up, right? Yeah. They kept the feast, right? Yeah. They brought even the requirements to maintain the feast, right? Correct. What was gone? Telling their mind. They had murder and everything on their minds. But they're there. Does that excuse us? Well, because my mind ain't there, I'm not going to show up. No, that's not what we're teaching about. No, we're teaching, the scriptures is telling us the spirit got to be there first. Before you think about any commandment, the spirit has to be there first and willing to serve.
Because if not, remember, God told Job, what is it to me that thou art righteous? And so what? What is it to me that you doing this, that, and the other? Christ told us, if you have a servant that's supposed to serve, and he serves his master and does his duty, you think he's going to be thankful for that service? Why? Because it's his duty to do it. You're a servant, dude. That's what you're supposed to do. Matter of fact, when you're done doing your job, make sure I eat, and then go get you something to eat. And then you can say, I'm a worthless servant, man. Get out of here. Entonces, hermanos, no vengamos aquí vanamente. Debemos venir con un corazón sincero, porque ese es nuestro trabajo. Como dijo en la palabra, dice que el fin del discurso es de que guardemos los mandamientos del Señor y todo sea espiritualmente. Así somos siervos, somos del siervo del rey de reyes que se sienta a la diestra del Padre. Y estamos aquí como luz para brillar en el mundo. No vengamos vanamente, sino vengamos con un corazón sincero, ¿verdad? Y cuando levantemos nuestras manos, la hagamos porque ese es nuestro agradecimiento y nuestra gratitud que tenemos con el Señor por la salvación y la vida eterna que ha dado hacia nosotros. It's like somebody dropped $20. Brother dropped 20. I dropped $20. I pick it up, be like, you know what? I found this 20, brother. I thought about spending it, but I'm gonna give it back to you anyway, brother. Is he supposed to be like, oh, well, thank you, brother, for not stealing from me? Does that make any sense? No. I'm not stealing from the brother because I love God and what? I love my neighbor as myself. And I'm gonna love the brother as I love myself. It's the spirit behind it. Entonces, hermano, otro ejemplo se trata del espíritu. Si mi hermano botase $20 y yo lo recojo y después yo le digo, hermano, ¿sabes qué? Yo me iba a gastar estos $20, pero mejor te los regreso. No lo hizo no es porque, ¿verdad? Lo hizo porque tiene que ser a través de ese mismo espíritu, hermanos. Lo hizo porque el mandamiento y el amor de Dios ya dice que no has de robar. Se trata del alma y el espíritu. So remember that, like he told Ezekiel, and I'm gonna take out the stony heart, the rebellious and wicked heart, and I'm gonna replace it with a heart of what? Flesh. Why? And that heart of flesh was given to us so we can do what? Serve the Most High. So that we can keep His statutes and His judgments. Entonces, así también como profetizó a través de Ezequiel, nos transformó de un corazón de piedra a un corazón de carne, para que ahora pudiésemos ser humildes y ahora en el espíritu guardar sus decretos, sus estatutos y sus mandamientos espiritualmente. So just remember, that's it. All right, that's it. Praise. Yes. Don't forget, hey, we're here next week at 1:30, regular time. Y'all can show up at 7. What about next weekend? You tricked us. You said you had How much know they come out? Right.
There. Hey, please on her. Bless you. It's in the back. Look at the back. Behind the back. Behind the back. I'll make it appear before you, brother. I'll make it appear right before you. I got one. You all want to get one? I'm getting it. I got What she look at you? You playing? Let me tell your father. You asked me that, I can't even like. You got any more? Yeah. Break them in half. That's it? Oh, we got more. Hey, we got more. You guys taking whole ones today, huh? Oh, I'm on camera, sorry. Hey, we eat the body, okay? Eat the body. Are you ready to do this It's your warning. It's your warning.
I'm taking it back in? Straight Jesse. That big pizza. A nice big red. That big. That big pizza. Hello? That big pizza. That big pizza. You're in a video. He's in the video. I'm the cameraman. Nehemiah, why did you say you missed it. Yes, you did. Let's break bread. Let's break bread. Everybody here? Everybody got, okay. I'm gonna buy 2 boxes. Everybody want to get home one this week. Hey, them bomb. Break them up. Everybody get home one this week, huh? Flavor ones, man. A little more taste. Barbecue. Get the plain ones. Everybody break them up in this little squares. Need 3 more wine. Yeah. All praises. Bring the garbage next time. Oh, yeah. King T. That's gonna be a full man. That brother get here, it's gonna be a full house. Full house. We good? We strong? We on? Straight? Yeah. All right, here we go. All right. Heavenly Father, we thank you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ for this wine, this bread that represents the body and blood of our Lord and Savior down on the cross for the sins of Israel. In Jesus Christ's name we pray and give thanks. Amen. Amen. Strong.